Ejemplo número 6. Si un átomo de hidrógeno tiene una masa aproximada de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrá en una masa de 25 gramos de esta sustancia? Para resolver este problema vamos a apoyarnos básicamente en el problema número 5. Es básicamente la misma idea. Incluso este problema es un tanto más sencillo. Veamos. Nosotros tenemos que un objeto, como por ejemplo puede ser un cilindro, tiene dentro una sustancia. Esta sustancia que tiene es hidrógeno. ¿Cuánto tiene de hidrógeno? Tiene un total de 25 gramos. Vamos a representar esos 25 átomos de hidrógeno, vamos a representar esos 25 gramos de hidrógeno con estas líneas azules. Todo esto es la masa que hay dentro de este cilindro. Esta masa es la masa total de hidrógeno que hay. ¿Cuánta masa hay en total? La masa total es igual a 25 gramos. Esa es la masa total de hidrógeno que hay dentro del recipiente. Ahora, lo que compone a esa masa son los átomos de hidrógeno, es decir, pequeñas bolitas. Cada una de esas bolitas, que son los átomos de hidrógeno, tiene una masa aproximada de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Vamos a representar a ese átomo de hidrógeno de una manera exagerada. Vamos a colocar aquí un puntito. Este puntito va a ser un átomo de hidrógeno. Esto es un átomo de hidrógeno. ¿Cuánto pesa este átomo? Este átomo tiene un peso de 1.67 por 10 a la menos 24 unidades gramos. Entonces, si yo necesito saber cuántos átomos de hidrógeno caben dentro de una masa de 25 gramos, lo que yo voy a hacer es dividir el número total de la masa entre el peso o entre la masa de un átomo de hidrógeno, tal como lo hicimos en el ejemplo número 5. El número de granos de arena de aquí fue el volumen de la cajita entre el volumen de cada grano. Acá va a ser lo mismo. Para encontrar el número de átomos de hidrógeno, que viene siendo la cantidad de átomos que hay, vamos a dividir la masa total que hay de hidrógeno entre lo que pesa cada uno de esos átomos. Es decir, el número de átomos va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la masa total entre la masa de un átomo. Si sustituimos esos valores, esta división la podemos hacer de manera directa. ¿Por qué podemos hacer esta división de manera directa? Porque la unidad de masa para el átomo de hidrógeno está en gramos y la unidad de masa para la sustancia completa también está en gramos. Aquí no hay necesidad de hacer conversiones. ¿Por qué? Si tú observas en el ejemplo anterior, cuando nosotros hacíamos la multiplicación aquí en centímetros, la división no se podía hacer directa porque el volumen daba en centímetros. Aquí nosotros tuvimos que convertir estos centímetros a metros para que de esta forma ya pudiéramos realizar la división. En este ejemplo no es necesario eso porque ya tenemos ambos en las mismas unidades. Lo único que vamos a hacer es sustituir. La masa total son 25 gramos. El peso de un átomo es de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces los gramos se eliminan y lo que me va a quedar únicamente es el número de átomos. ¿Por qué? Porque estos no tienen unidades. Realizamos esta operación y tendríamos 25 dividido entre 1.67
por 10 a la menos 24 y nos daría un resultado de 1.49 por 10 a la 25. Esto es un número gigantesco, es un número muy grande. Sería recorrer este punto decimal que ves aquí 25 veces a la derecha. Por lo tanto, esto sería un número que no podría ni leer. Entonces, aquí lo vamos a expresar directamente como aparece en la calculadora, 1.497 por 10 a la 25. 1.497 por 10 a la 25 átomos. Ese es el número de átomos. Ahora, este número es un número lógico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los átomos son muy pequeños y es muy lógico que el número de átomos que quepan en 25 gramos sea gigantesco. Así que este es nuestro resultado.